Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. A nombre del equipo de Fundark, Bama Construcción, Sherwin Williams, Yerdau Corsa, Camsam y Casa del Arquitecto, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia llamada Nueva Visión de la Sustentabilidad en los Proyectos, impartida por el arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez y Juan Carlos Martínez. Antes de iniciar, también les quiero contar un poco al respecto de los arquitectos que darán la conferencia del día de hoy. Empezaré por el arquitecto Guillermo. Él es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, es socio director de interiores de la empresa Bama Construcción. Asimismo, colaboró con el estudio de arquitectura Ramos y Ramos en Málaga, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo de proyecto arquitectónico, ejecutivo, obras de construcción civil y construcción y remodelación de interiores. Tiene experiencia en construcciones de tipo residencial, comercial, retail e interiores corporativos. Ha trabajado con marcas reconocidas como Médica Sur, Hospital Ángeles, Grupo Alsea, Zebra Technologies y entre otros. Tiene conocimientos de sustentabilidad, construcción verde y ha participado en proyectos con certificación LEED, además de haber colaborado con despachos de arquitectura como BEFO, que se encargaron del estadio OmniLife y Big Grand Reforma. Por otro lado, el arquitecto Juan Carlos Martínez es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, socio director general de la empresa Bama Construcción, fue director de construcción en empresas nacionales y transnacionales como JLL, DTZ, GA&A y ATXK. En esta última también fue socio. Cuenta con más de 35 años de experiencia en desarrollo de obra civil y construcción de interiores y más de 1 millón de metros cuadrados construidos. Tiene experiencia en todo tipo de proyectos del sector industrial, médico, alimentos, entretenimiento, interiores corporativos y retail. Ha trabajado con marcas transnacionales como Baker Hughes, Coca-Cola, Teletec, Avantel, Umbal Agroforestal, AT&T, Pfizer, MetLife, Endreshauser y entre otras. Tiene la certificación dentro del proceso ISO 9000 y ha participado en proyectos con certificación LEED. Le damos inicio a esta conferencia y les doy la palabra a los arquitectos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Guillermo Martínez y como ya comentó César, soy el director de interiores de Bama Construcción. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer como una introducción un poco para, digo, el tema de sustentabilidad es súper extenso, pero el día de hoy vamos a preparamos esta plática para tener como una idea de lo que es la sustentabilidad y la importancia que ha ido adquiriendo en estos tiempos, ¿no? Que ahorita, incluso con todo lo que estamos viviendo del COVID, pues la sustentabilidad adquirió una fuerza mayor, ¿no? Donde la sustentabilidad aboga por la salud del ser humano, por tener espacios donde el ser humano pueda trabajar mejor, pueda ser más productivo y su calidad de vida sea mejor, ¿no? El concepto de sustentabilidad lo remontan al 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y que es quien empieza a desarrollar todos los conceptos y toda la estructura de lo que hoy conocemos como sustentabilidad. Es hasta, bueno, eso fue en 1945, de entre 45 y 50. No es sino hasta 1987 donde se crea un concepto ya de sustentabilidad. Este concepto se establece en el informe Brundtland y la sustentabilidad lo definen como satisfacer las necesidades del presente sin que yo comprometa la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo vivir
de una manera digna, de una manera buena, sin que mis hijos o sin que mis nietos se vayan a ver comprometidos y a lo mejor ya no vayan a tener agua, ya el planeta, pues les dejamos un desastre, ¿no? En 1987, en esta convención de la ONU, se establecen como las primeras bases y es hasta 1992 en la cumbre de Río, que es la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se desarrolla un documento que se llama Agenda 21. En este documento se establecen diversas estrategias iniciales que son las que se empiezan a tomar en cuenta en la edificación verde, ¿no? No sé, como que también me gustaría mencionar que el concepto de sustentabilidad antes sí estaba, digo, yo escuché de la sustentabilidad, no sé, hace 10 años, y era como que algo que teníamos en mente, mi generación, que decíamos, no, pues es algo de Europa, ¿no? Algo europeo, algo que me va a costar caro. Y yo creo que ahorita, como ha ido avanzando las cosas, la situación, el mundo, ya es algo con lo que vivimos, algo que nos toca implementar incluso por misma ética profesional, ¿no? Ya como el tener un pensamiento como de comunidad, un pensamiento hacia los demás, ¿no? Hay una frase que dice que no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces, ¿cómo sé yo? Bueno, todo esto está muy bien, suena muy bien y es como muy idealista, pero ahora aterrizándolo, no puedo yo controlar algo que no sé que estoy haciendo mal, ¿no? Para este efecto existen 2 páginas de internet que esas se las recomiendo. Es tuhuellaecológica.org y en inglés es otra página, footprintcalculator.org. En estas páginas ustedes pueden hacer unos cuestionarios donde te preguntan cosas de energía, consumo de agua, generación de desechos, y tú vas contestando, no sé, cuántos focos tienes en tu casa, cuántas lavadoras pones a la semana, qué tanto si usas un calentador de gas o un calentador eléctrico, y al final te hace un cálculo y te dice cuántos planetas tierras se necesitan para sustentar tu forma de vida, ¿no? Digo, lo ideal sería como tener un planeta Tierra para una persona, pero de verdad haces ese cuestionario y luego te sorprendes que te salen 3 o 4 planetas y pues la realidad es que solo tenemos uno, ¿no? Entonces, de esta manera, tú estás midiendo el impacto que tiene tu forma de vida y haces conciencia de qué medidas y qué estrategias debes tú de seguir para que no te acabes tu planeta. Esto mucho es hablábamos, alguna vez tomé un curso para la certificación LEED y te dicen que la sustentabilidad es de buenas intenciones. Realmente nadie va a estar a un lado de ti diciéndote, oye, pues estás estás poniendo la lavadora y nada más metiste 2 playeras, ¿no? Pues no, realmente es como que tú hagas conciencia y digas, pues me voy a esperar a completar la carga completa, porque entonces de esta manera yo voy a ahorrar energía, voy a ahorrar agua, y entonces estoy dejándole un mejor planeta a los que vienen atrás de mí, ¿no? La construcción verde. Lo mismo, cuando alguien me decía mi construcción verde, yo pensaba en edificios con plantas, ¿no? Y pues realmente un edificio verde no únicamente es que tenga vegetación. Sí es una de las estrategias, pero ahorita vamos a ver que la construcción verde o la edificación verde es convertir el espacio en un espacio sustentable, en un espacio que se integre al contexto, en un espacio que haga que los ocupantes seamos más productivos, que no nos enfermemos. Entonces, esto va a ayudar a que hagamos mejor, que tengamos una mejor relación con la naturaleza y con el entorno que nos rodea, ¿no? La construcción verde se trata de una mejora continua. Es empezar a hacer conciencia, primero es, a ver,
qué estoy haciendo mal y qué puedo mejorar. Ya después, pues ya no se trata nada más de no hacer mal, sino de cómo hacer bien, ¿no? En lugar de tener un impacto negativo, lograr tener un impacto positivo. Los objetivos o las características de un edificio verde es que apoya la salud. Lo que les comentaba, ¿no? Al empezar a implementar estas estrategias, nos vamos a dar cuenta que vivir en un espacio sustentable va a hacer que no nos enfermemos más, que a lo mejor se toman en cuenta muchos factores que más adelante vamos a ver una certificación, pero uno de los puntos es la ubicación del edificio, ¿no? Cómo yo llego al edificio, si tengo que usar mi coche o si puedo llegar en bicicleta, y por medio si yo no uso el coche y yo uso la bicicleta, entonces estoy cuidándome, ¿no? No me voy a enfermar, voy a ser más productivo y entonces digamos que vivimos en armonía y todo el mundo gana con esto, ¿no? El medio ambiente gana, nosotros ganamos. El chiste siempre de esto es como ganar, ganar. Bueno, el edificio verde también, uno de los puntos es que debe de generar electricidad o energía. Regresas el agua más limpia que lo que llega, ¿no? Otra de las estrategias es poner una planta de tratamiento, entonces reciclas el agua y la utilizas para riego, la utilizas para sanitarios, y entonces, si la usas para riego, entonces el agua que tú sacas la limpias y entonces estás recirculándola, ¿no? Espacios para producir comida. También imaginemos que en tu casa tú tienes un huerto y entonces ya puedes cultivar y de ahí también tú ocupas los frutos, ¿no? Regenera la biodiversidad. Cuando nosotros planteamos un proyecto o un edificio en un punto, inevitablemente vamos a impactar en el medio ambiente. Imaginemos que lo ponemos en las afueras de la ciudad, donde todavía tenemos fauna, tenemos flora, pues esa biodiversidad se va a ver afectada. Entonces, ¿de qué manera puedo yo poner mi proyecto y poner mi edificio afectando lo menos posible como la biodiversidad, ¿no? No sé, a lo mejor un ejemplo de estrategia de este punto es en las carreteras donde ponen pasos de fauna, ¿no? Porque pues muchas veces con las carreteras llegas y irrumpes en un ecosistema y pues eso lo partes, ¿no? Y aquí viene lo de la importancia de la ubicación, ¿no? Buscar puntos estratégicos en donde se pueda impactar de la menor manera posible. Y si ya estoy yo plantando un edificio, pues entonces, ¿cómo le puedo hacer para que mi edificio tenga un impacto positivo en lugar de un impacto negativo? Yo creo que mucho esto es como de cambiarse el chip y siempre pensar en el impacto positivo que puede tener mi edificio, ¿no? Bueno, de los objetivos es tener espacios interiores y exteriores más saludables, comunidades más vitales, que incluso también en esta parte de la sustentabilidad se estudia mucho el comportamiento humano, las tradiciones y las dinámicas que tenemos los grupos de personas, ¿no? Nuestro edificio o nuestra construcción siempre va a impactar en todos los ámbitos, no únicamente, como les comentaba al principio, no solamente se trata de árboles y de pasto, ¿no? Y el chiste también de los objetivos es generar conexiones con la naturaleza más fuertes. Esto es de hacer conciencia y de ver cómo voy a impactar positivamente en el entorno. Entonces, hay otra frase que dice, las mejores prácticas de hoy son las prácticas estándares de mañana. Lo que les platicaba, que primero es cómo voy a hacer para que no genere un impacto negativo mi proyecto, pero pues eso fue ayer. Hoy yo sé que esas prácticas pues llegan a un punto donde yo ya no estoy haciendo daño, pero no hacer daño no es suficiente, ¿no? Siempre tenemos que ir como subiendo los estándares para que
pues poco a poco tengamos un mejor planeta. Bueno, para entender... Perdón, aquí sí voy a hacer un poco de un paréntesis pequeño. Creo que la parte sustentable antes era una parte casi mística, ¿no? De la arquitectura. Era algo que se imaginaba carísimo, era algo que te iba a costar más la obra, era algo que tienes que invertir más, era algo que tienes que hacer diferentes cosas para poder mejorar. Creo que esa parte ya se perdió un poco. Nosotros se los podemos decir porque ya tenemos proyectos ejecutados donde hemos demostrado que a lo mejor si hay un costo mayor es debido a tecnología, ¿no? Que te puede arrojar a lo mejor un 5% más. Esto se debe a que el proyecto es el que debe ser sustentable. Esto viene desde el papel, ¿no? Ahí está mi compañero Luis de BFO, que seguramente está escuchando. No me dejará mentir esto. Si del proyecto no lo traes diseñado, ¿sí? Esto te va a causar un problema de costos tremendo. Si lo quieres solucionar con tecnología, ¿sí? Te va a costar mucho trabajo, ¿sí? Esto lo puedes solucionar con orientaciones, con estudios de mecánicas de suelo, con estudios geográficos, con estudios del medio ambiente, si tú te pones a estudiar tu proyecto antes, tú puedes lograr una variedad infinita de beneficios, desde menos aire acondicionado, desde menos iluminación, desde menos carga calórica, o sea, puedes abatir muchísimas cosas si lo atacas desde el proyecto. No todo se trata de invertir dinero para que un proyecto sea o no sustentable, sea o no LEED, sea o no WELL. No sé si algunos de ustedes conozcan la diferencia entre WELL y la diferencia entre LEED, ¿no? Son cosas diferentes. Una habla de el edificio, del medio ambiente, de lo que mejora nuestro edificio como tal, y el otro, WELL, habla del beneficio a los usuarios, el beneficio a las personas, ¿no? Y esa parte, ya nos dimos cuenta que si está desde un diseño inicial y si tú tienes la conciencia de hacer bien las cosas, no tienes que estar pensando en que tu edificio va a ser LEED o WELL. Yo pienso que ni siquiera debería de existir una certificación ni un premio para algo así. Debía de ser una obligación del arquitecto, una obligación del constructor y una obligación del usuario final, ¿sí? El mantener estándares de que te manden a controlar esta parte de sustentabilidad. De verdad, ustedes que hay gente más joven, analícenlo. Y la verdad se los dejo de tarea y van a ver cómo, a lo que hablaba Guillermo hace rato, ¿no? Les puedo apostar que si nos aplicamos, ya a lo mejor ni ese 5% va a ser mayor en a lo mejor 5 o 10 años, ¿no? Pero es que la mentalidad se tenga. No es, aquí lo que no debemos de hacer es tratar de parchar lo que ya dañamos, tratar de reparar lo que ya descompusimos. Es no descomponer, es no dañar. Yo creo que esa parte es la filosofía que deben tener las nuevas generaciones dentro de la construcción. Y bueno, existe algo que se llama la triple línea base, que son los 3 puntos como importantes. Es economía, equidad social y ecología. Esos 3 puntos debe haber un balance siempre entre los 3, porque pues si solo tenemos la ecología y la equidad, pues sí, pero con buenas intenciones no comemos, ¿no? Entonces
siempre también el punto de la economía es súper importante porque tenemos que hacer un proyecto que sea bueno para el ambiente, bueno para la gente y bueno para el bolsillo del inversionista. Porque también si no es un negocio, pues entonces no va a haber inversionistas, ¿no? Nadie queremos aquí regalar el dinero. Y siempre, pues finalmente es como algo que está inmerso en un negocio, ¿no? Cuando se hace un edificio. Bueno, el triángulo de abajo es por sus siglas en inglés, Profit, People y Planet, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, si solo nos enfocamos con lo social y lo ambiental, pues sí se convierte en un proyecto vivible, pero no solo debe ser vivible, porque entonces, pues, ¿con qué compro de comer, no? Pero si solo es económico y ambiental, pues se vuelve un proyecto viable, pero pues la gente, o sea, por ejemplo, un edificio que me hace ahorrar energía y que está en un lugar donde no impacta al medio ambiente, pero que enferma a los usuarios, o sea que, no sé, si dejan fumar adentro, el usuario se va a enfermar, entonces no es un edificio sustentable, no es un proyecto sustentable, ¿no? También si es viable y como que genera ganancias y le ayuda a la sociedad, pero está afectando al medio ambiente, pues tampoco es un proyecto sustentable. Debe de haber siempre un equilibrio y una combinación igual entre estos tres aspectos. Bueno, en el 1992, durante la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, se crea un organismo que se llama USGBC, que es United States Green Building Council, que es un organismo que es el organismo que nombra la ONU para que se encargue de llevar toda esta parte y de ir generando todos los conceptos de la sustentabilidad. Entonces, la misión del USGBC es transformar la manera en la que los edificios se diseñan, se construyen y operan, permitiendo un entorno medioambiental socialmente responsable, saludable y próspero que mejora la calidad de vida, que es lo que mencionaba Juan Carlos. Los proyectos tienen que empezar a intervenirse desde el diseño. ¿Qué pasa si yo tengo ya un edificio construido que pues no es sustentable? También se puede hacer sustentable, pero entre más tardemos en decidir que nuestro edificio, nuestro proyecto sea sustentable, más impacto económico vamos a tener, ¿no? El diseño, la construcción y luego la operación, que eso también, si diseñamos un proyecto sustentable, se construye sustentable, pero a la hora de operarlo ya no adoptamos esas prácticas, pues entonces no nos va a servir de mucho, ¿no? Debe de ser un ciclo que se cumpla completo. Y el USGBC es como el organismo que va a ayudarnos a sentar las bases y a establecer los lineamientos que nos van a permitir que nuestro proyecto sea sustentable. Digo, también como les comenté, son buenas intenciones, porque realmente no vamos a tener a nadie aquí revisándonos que estemos operando de manera sustentable. El USGBC crea un programa de certificación que se llama LEED en el año 2000. Mediante este programa, que es Leadership in Energy and Environmental Design, los edificios se pueden certificar y es un sello que te dan para decir que tu edificio cumple con los estándares para ser sustentable. Entonces, califica y certifica la sustentabilidad en la industria de la construcción. De los puntos principales que el LEED revisa y establece para que un edificio sea sustentable es el ahorro energético, la eficiencia en el uso del agua. Bueno, el ahorro energético, bueno, son todas estas, establece como estrategias que hay que ir haciendo, es como un checklist y hay que ir poniendo palomita en lo que vamos teniendo para poder aspirar a alguna acreditación de este tipo, ¿no?
el ahorro energético, la eficiencia en el uso del agua, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la mejora de la calidad del aire interior y la administración de recursos. También, como comentaba Juan, LEED es más como para el impacto que tienen las construcciones en el ser humano y en el medio ambiente. Y Wellness se enfoca más a la salud humana, ¿no? Ahorita LEED, vamos creo que en la versión 4.1, el 2000 fue como la versión 1, y lo que les comentaba, cuando sale LEED teníamos un impacto negativo y entonces sus medidas eran para llegar como al nivel 0, ¿no? Decir, yo ya no estoy haciendo daño, ¿no? Pero los estándares se fueron subiendo cada vez más. No sé, por decir, antes te daban un punto, porque bueno, para la certificación se maneja por puntos. Entonces antes te daban un punto por no permitir fumar en el interior. Ahora ya no es opción. El no fumar en el interior no te genera puntos, sino se llaman prerequisitos, que esos, para poder aspirar a la acreditación, lo debes de cumplir per se, ¿no? Entonces, siempre es esto de la mejora continua, de estar aspirando siempre un poquito a más y un poquito a más y un poquito a más. De los puntos que también nos afectan, o están afectando al medio ambiente, son las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? De los efectos, las emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema de transporte es el mayor productor de emisiones de gases de efecto invernadero, es lo que más nos está pegando. Luego, la construcción de edificios, la agricultura, la industria y por último, los desechos, ¿no? Los residuos. Mediante la emisión de gases de efecto invernadero, se genera un fenómeno que se llama isla de calor. Esa es la lámina que tenemos aquí abajo, la fotografía. En donde tenemos los árboles, los parques, es donde tenemos menor calor en la atmósfera. Lo que hacen los gases de efecto invernadero es que cubren la atmósfera y entonces los rayos del sol entran, pero esos gases ya no dejan que el calor salga y entonces empiezan a calentar la tierra. Y eso nos afecta porque entonces empieza lo que nosotros ya conocemos como el calentamiento global, empieza el deshielo de los polos y pues eso hace que también pues, la gente incluso pues se muera, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí la medida más viable o la que suena como mejor es en las áreas verdes, por ejemplo, los parques que están dentro de las ciudades, tenemos menos el impacto del efecto de la isla de calor. Tenemos un dato que dice que en las partes donde tenemos más pavimento, que no dejamos que el agua filtre al suelo, podemos tener de 10 a 12 grados más que en los lugares donde tenemos área verde y vegetación, ¿no? Ahora, más allá de lo ecológico, en cuanto a sustentabilidad, lo que ya comentábamos, ¿no? Que hacer menos daño ya no es suficiente. Necesitamos generar edificios y comunidades que sean regenerativas. ¿Cómo voy a transformar la energía para que no solo consuma, sino que además consuma y genere energía? Entonces, de esa manera le vamos a estar haciendo ciclos y vamos a estar aprovechando. Muchas veces la misma energía que produce el edificio es la misma energía que vuelve a consumir, ¿no? Luego, habla también, hay un concepto de adaptabilidad del edificio a través del tiempo. De los puntos que también nos califica LEED es pensar en un edificio que no sea desechable, en un edificio que tenga persistencia a través del tiempo, que a lo mejor si hoy lo pienso para un edificio de oficinas, pero en 10 o en 15 años
ya no se utiliza de oficinas, yo pueda transformarlo en un edificio de departamentos o en una plaza comercial o en un museo, ¿no? Esta parte de que un edificio sea flexible, y entonces también de esta manera mi proyecto inicial ya no va a causar un efecto negativo, ya no voy a buscar después otro terreno para volver a plantar otro edificio que nada más sirva para una sola cosa. También analizamos el ciclo de vida, tanto del edificio, que es lo que les comento, que a lo mejor hoy es de departamentos y mañana es de oficinas, como de los materiales, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mis mismos materiales, lo que yo deseche, se vaya reciclando, ¿no? Más adelante también vamos a ver un ejemplo de una obra, pero por ejemplo el acero, el desperdicio de acero, no nada más, no se echa a la basura, sino que lo llevamos a un punto de reciclaje donde con ese mismo acero nos dan un certificado que dice que con ese mismo acero lo funden y se vuelve a utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces ya no estamos generando basura. También se trata de vincular el pasado, el presente y refuerce la identidad del lugar, ¿no? Crear espacios donde las comunidades se puedan reunir, donde puedan seguir con sus tradiciones. La sustentabilidad también incluye toda la parte cultural, la parte de las tradiciones que estamos, pues que el ser humano tiene, ¿no? No llegar a irrumpir. Y el objetivo siempre como de la sustentabilidad es como, nace un concepto que se llama net zero, que debe de ser la misma energía que yo produzco, es la misma energía que yo consumo, ¿no? Y eso es algo que pues está pensando que no vaya más allá del 2050, ¿no? Produzco energía, con la energía solar la transformo en energía lumínica, o en la energía eólica también se puede transformar en energía lumínica, ¿no? Ahora, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aquí, bueno, en esta imagen también vemos un poco lo de la triple línea base, ¿no? Que debe de trabajar siempre en conjunto y pues ir armando ciclos. En el diseño o en la estructuración de un proyecto, pues influye mucho el contexto natural, que bueno, es el asoleamiento, la lluvia y cosas de la naturaleza, ¿no? La infraestructura también, qué tanto es viable poner un proyecto o sembrar un proyecto en un lugar donde pues yo no tengo instalaciones, donde no tengo equipamiento, eso pues le va a afectar definitivamente al proyecto. Y el contexto social, que es lo que hablábamos de las tradiciones y de que se pueda apropiar el ser humano de su proyecto, ¿no? Que lo que esté vivo, que no sea, por ejemplo, hay edificios donde en la parte de arriba son departamentos y en la parte de abajo es una plaza comercial. Entonces, en todo momento el edificio tiene vida, no se queda muerto en ningún momento, ¿no? Ahora, aquí hablamos de costos y ahorros de la construcción verde. Retomando también un poco lo que mencionaba hace rato Juan. Sí, hasta hace algunos años se pensaba que la sustentabilidad costaba, ¿no? Que era un concepto europeo, un concepto gringo, donde me iba a gastar más dinero del que, o sea, que yo podía hacer, si mi proyecto no era sustentable, me iba a salir más barato. Y pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí se tiene que analizar todas las condiciones que ya mencionamos, porque pues hay edificios sustentables carísimos y hay edificios no sustentables carísimos, ¿no? No quiere decir que porque sea sustentable me va a salir más caro. Y siempre al inversionista pues hay que pasarle una corrida. Siempre, bueno, estudios que se han hecho mencionan que hay un retorno a la inversión, o si el retorno a la inversión es mayor a 5 años, entonces pues sí ya empieza a ser como no viable, ¿no? Ya empieza a ser, o empieza a considerarse un producto caro.
siempre hay que pensar que a lo mejor a la hora de la inversión sí vamos a tener que hacer un esfuerzo, que puede ser, como mencionaba Juan Carlos, del 5%, pero vamos a tener un ahorro a largo plazo, que es lo que les comentaba del retorno a la inversión. Porque si yo meto un sistema de iluminación inteligente, donde a partir de cierta hora se va a encender el caminito de las luces de áreas exteriores, pues entonces no va a estar prendida más tiempo del que debería y voy a gastar menos luz, ¿no? Si voy a estar dándole tratamiento a las aguas residuales y la voy a usar en riego y la voy a usar en WC, pues entonces voy a tener un ahorro en el consumo de agua. Si mi gente no se va a enfermar y va a estar más contenta dentro de las instalaciones o va a estar más cómoda, pues entonces voy a tener una mayor productividad y eso va a significar pues una mayor ganancia para la empresa, ¿no? Entonces, sí vamos a tener una mayor inversión, pero vamos a tener mayor ahorro a largo plazo. Entonces, también de los puntos para que no se nos vaya arriba con el costo es integrar el proceso desde las primeras etapas. Me va a salir más, no voy a gastar tanto si yo diseño un proyecto sustentable que si lo diseño que no sea sustentable y a la hora que esté construyendo lo quiero hacer sustentable, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede, ¿no? Hay edificios como Torre Mayor que se construyó como un edificio normal, que no es sustentable, y se hizo sustentable años después, ¿no? Pero obviamente pues es un mayor costo el de la inversión que se tiene que hacer. Aquí de lo que se tiene que ver, una parte importante es el costo-beneficio, ¿no? Un concepto que hablamos mucho en arquitectura y que muy pocas veces es palpable, ¿no? Es un término que nos gusta mucho usar y que no siempre lo sabemos reflejar en el proyecto, ¿no? O no siempre lo sabemos reflejar en el producto ya terminado, ¿no? Es algo que usamos en los presupuestos, que usamos mediante las ingenierías de valor, que usamos mediante los presupuestos, las comparativas presupuestales. Todo esto lleva a un mejor costo, ¿no? Y es para un beneficio al cliente. Aquí estamos hablando de un costo-beneficio, pero para todos. No es simplemente para el cliente, es para el usuario del edificio, es para la comunidad, es para el país, es para todos. O sea, cuando eso entre en nuestras cabezas, va a dejar de ser un costo diferente, va a dejar de ser un sobrecosto, permítanme decirlo así. Porque actualmente, si a cualquiera de ustedes se les habla de esto, su primera reacción va a ser, ¿pero qué tan caro es? ¿Cuánto cuesta? Pero si esto no existiera, si yo no te dijera esto, si yo te dijera, ¿sabes qué? El reglamento dice que, pues no lo puedes hacer de otro modo. O lo haces así o no hay casa. O lo haces así o no hay edificio. O lo haces así o no. Esa es la parte donde incluso los reglamentos de construcción actuales tienen huecos, ¿no? Tienen salidas, tienen fugas que permiten que esto no sea viable. Y ese es un problema grande, porque esto debe de partir, alguna vez lo platicaba yo con Luis Palafox en un desayuno, acostumbro desayunar seguido con el arquitecto, nos sentamos a componer el mundo. Esta parte es algo que no se ha visto seriamente, es algo que no se le toma en cuenta, porque esto lo tomamos como un lujo. Yo digo, mi edificio es LEED. No, debemos de decir tu edificio, y todos los edificios que se van a hacer tienen que ser LEED. Y no es porque sean LEED, no es porque te den un certificado, es porque tienes que ser consciente de que el edificio tiene que ser así. Y entonces lo vas a dejar de ver como un costo extra, lo vas a dejar de ver como un costo más, ¿sí?
sino que simplemente esta botella me costaba 3 pesos, ¿sí? Y ahora me cuesta 3 pesos con 5 centavos. La parte que tenemos que entender es que no debía de existir una palabra como live o como well, ¿sí? Debía de existir un edificio como debe de ser en beneficio de toda la comunidad, ¿no? Y que era lo que esta vez hablábamos con el arquitecto Palafox, ¿no? Y yo creo que cuando entrara la conciencia, o cuando entre la conciencia de esto, a nivel personal primero, y después a nivel estatal, y después a nivel mundial, o a nivel país, y después a nivel mundial, créanme que esto se va a volver normal. Ya no va a haber LEED ni va a haber WELL. Va a haber que los edificios se tienen que hacer así, por conciencia, no por obligación. Yo creo que esa parte les toca a ustedes que son jóvenes, empujar esto y tratar de sacarlo adelante, ¿no? Esta es otra tarea que les dejaría por ahí, porque sí les corresponde a ustedes, les corresponde a los jóvenes, ¿no? Y bueno, tenemos que certificarse como un edificio verde no es un indicador considerable del costo de la construcción. Eso sí, yo creo que es algo cultural que tenemos que sacarnos de la mente, ¿no? Ya no es algo ajeno y ya no es algo lejano, ya es algo que tenemos hoy y que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos también, les hablaba de la pandemia, ¿no? Ahorita ya por necesidad, los edificios tienen que ser saludables, ya no es un lujo. Bueno, hablando de pensamiento sistémico, todo esto como para ver cómo vamos a lograr ser sustentables, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan en una serie de relaciones para formar un todo complejo y entonces este todo complejo se vuelve un engrane que empieza a desempeñar funciones específicas, ¿no? Entonces, así es como tenemos que empezar a concebir toda la construcción verde y todo es un engrane donde cada parte tiene que funcionar. Entonces, en la naturaleza tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Un sistema abierto es como lineal, ¿no? El sol le da energía a la planta emite dióxido de carbono, oxígeno y calor, y entonces da frutos y ya, ¿no? Entonces es como algo lineal. El cuerpo humano, comes, lo procesa tu organismo, te da energía y desechas. Entonces, los desechos, ahí como que ahí se muere, ahí se queda, ¿no? Y hay sistemas cerrados. El sistema cerrado, llega la energía eléctrica, se la metes al foco y sale energía lumínica, ¿no? Entonces habla de una transformación. La energía lumínica pues te da calor y el sistema cerrado hay un intercambio de energía, pero no hay un intercambio de materia. Y en el sistema abierto la energía entra y sale y también la materia entra y sale. Entonces, como tenemos que concebir los edificios es como un sistema cerrado. Entonces, debemos de entender que cada parte afecta a muchas partes. Para esto, lo transformado a la construcción, pues tenemos el diseño lineal, donde yo arquitecto hago mi proyecto, lo diseño, ¿no? Luego otro lo construye y luego otra parte lo habita, pero no hay como una intercomunicación, no sé, entre el diseño y el ocupante. Aquí lo que tenemos que hacer, lo que propone la sustentabilidad, es que hagamos un diseño integrado, donde la parte de diseño esté comunicada con la parte de construcción y la parte de construcción con la parte de operación. Entonces, yo ya estoy viendo las necesidades del ocupante y estoy en constante comunicación para que si hay algún ajuste o algo que tenga que mejorar, lo hago los ajustes. Entonces, todas las partes están involucradas y creamos un proyecto pues integral, que sea benéfico para todos, ¿no? Entonces,
Para los sistemas también existen ciclos. Hay ciclos de retroalimentación negativa, donde tengo un estímulo, bueno, un sensor, que serían los escalofríos. Hay una respuesta, cuando tengo escalofríos, mi temperatura corporal aumenta. Luego viene un estímulo, que es la sudoración, sudo, y entonces cuando sudo, la temperatura corporal disminuye. Y entonces hacemos un ciclo de retroalimentación negativa. Eso es con indicadores, ¿no? Este tipo de ciclos sirven para regular los sistemas. Por medio de estos ciclos, tú tienes como una medición para que un sistema no se te salga de control. Y están los ciclos de retroalimentación positiva. Estos ciclos tienes un estímulo que causa un efecto y que este efecto a su vez produce más de ese efecto. Por ejemplo, la sobrepoblación. Una persona tiene 2 hijos, pero esos 2 hijos a su vez vuelven a tener 2 hijos y entonces ya tenemos 4 y si se nos sale de control, pues entonces vamos a tener sobrepoblación. Por medio de los ciclos de retroalimentación negativa vamos a controlar ese ciclo, ¿no? Ya vamos a tener mediciones y todo. El ejemplo que tenemos aquí del ciclo de retroalimentación positiva es lo del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento de la Tierra. El calentamiento de la Tierra hace que se concentre el vapor de agua y entonces ya vamos a tener otra vez el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero y se nos vuelve, o sea, se multiplica, ¿no? Entonces, por eso es importante estar como que midiendo y aplicando ciclos de retroalimentación negativa en los sistemas, ¿no? Ahora, el pensamiento sustentable en la práctica, de los consejos que nos establecen aquí o nos pone el LEED, es comenzar temprano, comenzar todo desde la parte de diseño, realizarle un seguimiento, mirar más allá de los costos iniciales y pensar en el ahorro a largo plazo. E incluir los colaboradores. Ese es como un resumen de todo lo que ya vimos, ¿no? Yo creo que siempre sí es como súper importante estar haciendo un seguimiento. Vamos a ver también ahorita en el ejemplo de Endreshauser, que es el proyecto LEED que les vamos a exponer. Como la colaboración de todas las partes y de todos los especialistas, ¿no? Hacemos una mesa redonda y entonces cada quien opina y cada quien va cuidando como lo que le toca, el terreno que le toca, ¿no? Hacemos un diseño integrador, le llamamos nosotros, ¿no? No sirve de nada si a lo mejor comienzo temprano, pero pues nadie le está dando seguimiento. Es un proceso que se tiene que ir siguiendo paso a paso y cumpliendo todas las partes. También como les repetí ya, esto es de buenas intenciones. El USGBC no va a tener un inspector aquí. Tenemos nosotros una empresa que nos ayuda a llevar toda la documentación y te va guiando y te va diciendo estos puntos ya los tienes, esto no, pero pues realmente va a llegar un punto en el que esta empresa que nos está ayudando a tener la certificación se va a desconectar y si el usuario no obtuvo conciencia o no hizo conciencia, pues entonces todas las medidas y todas las estrategias que habíamos establecido, pues no van a servir de nada, ¿no? Sí fue un proyecto LEED a lo mejor en el diseño y en la construcción, pero pues si en la operación no se siguen esas normas, ya deja de ser un proyecto sustentable. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo funciona el USGBC. La visión del USGBC es de los edificios y comunidades se regenerarán y sostendrán la salud y la vitalidad de toda la vida de una generación. Siempre esto es como pensando en el futuro y en las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cuáles son como los puntos de los que se vale o los apoyos del USGBC? Es la defensa de sus principios. Ellos son un organismo que tienen injerencia en la ONU, que siempre están como monitoreando los proyectos, monitoreando los estándares y en las convenciones que se hacen anualmente,
proponen es como aquí cuando se hace una ley, ¿no? Vas, propones y entonces pues ya la ONU lo autoriza y se hace como de una manera más oficial, ¿no? Defiende principios, tienen una comunidad donde hacen la conferencia internacional, dice, y exposición Greenville, que hacen, es una semana al año donde hacen eventos, donde dan conferencias y donde se tratan varios puntos de sustentabilidad. La educación, que también ellos imparten cursos, editan publicaciones, y también con este medio ellos cooperan a la sustentabilidad, ¿no? LEED, que es el sistema de calificación, es un sistema que ellos crearon para que pueda existir, como es lo que les decía, ¿no? La medición de sustentabilidad en un edificio, porque pues también yo igual puedo decir que mi edificio o mi casa es sustentable, pero pues siempre yo creo que es importante medir. No puedo mejorar lo que no puedo medir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo mejorar siempre? Pues la parte del LEED es la que nos va a dar como el parámetro y la medición, ¿no? El USGBC, por debajo de ellos está el Green Business Certification Incorporated, que ellos son los que van a emitir las acreditaciones LEED. Las personas se pueden acreditar LEED y los edificios se certifican. Entonces, el GBCI son los que dan esas credenciales y esas certificaciones. La certificación la dan por medio de LEED, ¿vale? Y tienen también asesores que son los que revisan la documentación que se manda cuando queremos certificar un proyecto, ¿no? Ahora, acerca de LEED. LEED nace en el año 2000 y nos califican en nuestro edificio 8 puntos, ¿no? Sitios sustentables, la eficiencia del agua, la energía y la atmósfera, como los materiales y recursos, la calidad del aire interior, la ubicación y transporte, la innovación, el proceso integrado y la prioridad regional. Bueno, más o menos estos son como los puntos que establece LEED para que podamos nosotros ganar créditos y llegar a una calificación, ¿sale? Hay 4 categorías de certificación LEED, que son certificado, plata, oro y platino. Según las estrategias o créditos que nosotros le llamamos, es el grado de certificación que vamos a tener. No es imposible tener como todos los puntos, porque muchos de estos créditos se contraponen entre sí. Por ejemplo, si voy a tener un equipo súper bueno de aire acondicionado, a lo mejor no es viable porque es muy caro, pero pues se va a contraponer con otro porque a lo mejor ese equipo es muy buena la calidad del aire, pero pues gasta mucha energía. Entonces ahí se va a como contraponer el de energía con el del aire, ¿no? Entonces es siempre ir como viendo cuáles son los créditos que por las condiciones de mi proyecto, por las condiciones de mi edificio, puedo cumplir, ¿no? Aquí caemos en la misma. Digo, esta parte es, no quiero sonar repetitivo o a estar contra algo que está midiéndose. Estamos en enfoques totalmente diferentes. Hay una generación diferente entre Guillermo y yo, ¿no? Pero yo creo que la visión de cómo son las cosas o de cómo deben de ser es la parte que vuelve esencial esto, ¿no? Estamos en un edificio actualmente que cuando gusten los puedo invitar a todos los asistentes a que lo visiten. Es un edificio LEED Gold, ¿sí? Que lleva un proceso muy interesante, que lleva un proceso muy importante, que tiene una manera de llevarse totalmente diferente a muchos proyectos, pero que les puedo decir que dentro de la ética profesional de BAMA,
¿sí? Se lleva exactamente igual que cualquier proyecto. Es un proyecto a lo mejor de más de 200 millones de pesos. Pero esas mismas políticas y esa misma ética con la que se trabaja es la misma con la que trabajamos en edificios de a lo mejor 2 millones de pesos, o 3 millones de pesos, o 5 millones de pesos, o unos interiores de 500,000 pesos. Aquí lo que tenemos que lo que tenemos que meter en la cabeza es que debemos tener ética, señores. La ética es una parte esencial de la construcción, es una parte esencial de la arquitectura, es una parte esencial de la ingeniería, porque construimos para que la gente viva dentro. Y si queremos dormir tranquilos, ¿sí? Tenemos que tener ética. Si partimos de eso, yo no veo cómo exista una medición de mi ética como arquitecto, de lo que voy a hacer bien o voy a hacer mal. Yo estoy de acuerdo con estas nuevas mediciones, no quiere decir que esté en contra, no, porque les digo, son visiones diferentes. Existe una brecha entre Guillermo y yo a lo mejor de 20 años, ¿no? O de 25 años. Entonces, hay una brecha importante, pero es algo que toda la vida se ha venido tratando de hacer, y a lo mejor se ha logrado de alguna u otra manera muy lentamente, pero no creo yo para mí como arquitecto, como profesionista, como gente que quiero ayudar a la gente, que quiero ayudar a la sociedad, no creo que una certificación que a mí me diga si soy LEED, o si soy silver, o si soy gold, o si soy platino, me ayude en algo. Lo que tengo que traerlo es dentro. No me interesa una certificación, me interesa el beneficio de la gente, el beneficio de mi planeta, lo que le voy a dejar a mis hijos, lo que le voy a dejar a mis nietos. Esa es la parte que deben de meter en su cabeza. Yo creo que si todos logramos meter esto en nuestras cabezas, créanme que la arquitectura, el país y el mundo van a mejorar. Y bueno, eso también se trata de la conciencia colectiva, ¿no? El cómo no voy a hacer yo daño a los demás y a mi planeta, al lugar donde vivo. Yo ponía mucho el ejemplo el año pasado con lo del cubrebocas, ¿no? El uso del cubrebocas, que no se trata de usar mi cubrebocas para no contagiarme yo. Al contrario, yo creo que la mentalidad debería de ser, yo uso mi cubrebocas para no contagiar a los demás. O sea, pensar, o cada quien deberíamos de pensar que los que traemos el virus somos nosotros y no lo voy a contagiar, porque realmente es eso. Si yo no tengo mi cubrebocas, pues voy a contagiar a 10, ¿no? Y yo creo que también mucha gente pues lo usaba para no contagiarse a sí mismo. Entonces, es un poco el punto de vista desde donde se ve, ¿no? Y pues bueno, siempre tener como la conciencia colectiva. Pero bueno, regresando un poco a lo técnico, lo del LEED, tenemos también que el LEED tiene 5 como áreas de especialidad, ¿no? Los edificios, que es BD+E, Building Design plus Construction, Interior Design plus Construction, que son los interiores, la operación y el mantenimiento, Neighborhood Design, que es para barrios, y Homes, que es para casas, ¿no? En México tenemos únicamente las 3 primeras, barrios y casas. Me parece que tenemos algunos en Europa y tenemos en Estados Unidos, ¿no? LEED nació en Estados Unidos, es una certificación gringa que además, bueno, ha adquirido muchísima fuerza, pero pues realmente la ONU es quien avala todas estas certificaciones y estas acreditaciones, ¿no?
bueno, no viene aquí en el temario a extenderse mucho en la parte de LEED, pero estas 8 categorías son las que incluyen los puntos, las estrategias y las implementaciones que les comentaba yo en un inicio, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, por poner medidores de dióxido de carbono en los espacios, ganamos puntos, porque de esta manera, bueno, el dióxido de carbono hace que estés como adormilado y que te baje la productividad, ¿no? Entonces, si yo tengo ese medidor, cuando llego a cierto nivel de dióxido de carbono, enciende el aire acondicionado y pues limpia el aire interior. También, por ejemplo, el uso de agua reciclada nos da puntos, la ubicación del edificio, que si estamos cerca de alguna parada de transporte, si estamos cerca de... Ay, mi cargador, por favor. Si estamos cerca de algún estacionamiento de bicicletas, de alguna estación del metro, pues tenemos puntos. Si usamos materiales que son de la región, también nos hace ganar puntos. Si hay un proceso integrado, que es lo que también les comentaba, hacemos reuniones semanales donde están todos los especialistas, donde todo el mundo, está el ingeniero eléctrico, está el ingeniero del aire acondicionado, está el de toda la automatización de la iluminación de los equipos, pues eso también, documentar que tenemos ese tipo de reuniones y de diseño integrado también nos da puntos. Entonces, igual este tema da como para otra conferencia de 2 horas. Bueno, ahora vamos a exponer un poco de lo que es el proyecto de Endres Hauser. Para eso, si quieres, el arquitecto Juan Carlos nos va a dar como una vista. Yo más o menos les explico. Endres Hauser es una empresa suiza. Actualmente están rentando oficinas y les estamos desarrollando un proyecto de 8,000 metros cuadrados aproximadamente. Con ellos estuvimos desde la parte de la consultoría, les ayudamos a elegir terreno, les empezamos a hacer toda la gestoría de permisos y el arquitecto Luis Fernández de Ortega de BFEO fue quien el encargado de desarrollar el proyecto arquitectónico. Les podemos decir que desde la primera etapa el proyecto se consideró para tener la certificación LEED. Ahora, bueno, conforme fue avanzando el tiempo, se decidió que fuera oro por los puntos que fuimos obteniendo, ¿no? Pero realmente, como dice Juan Carlos, realmente el nivel de certificación no era como importante. Fue un resultado de la ética y de la conciencia que hace BFO y de la conciencia que hace BAMA y de la conciencia que hace Endres Hauser, porque la gente que va a trabajar ahí va a vivir mejor, la gente que va a trabajar en la construcción y la gente que va a trabajar ya en la operación, ¿no? Entonces, pues no sé si nos quieres platicar un poquito. Bueno, Endres es un proyecto que se desarrolla para una empresa que se dedica, una empresa suiza, que se dedica a lo que son equipos de medición de fluidos principalmente, o equipos de medición de alta presión, para flujos líquidos o de aceite. Tienen presencia en todo el mundo. Este era su primer corporativo en México, ¿sí? Competimos con él, edificio que estaban haciendo para ellos también en Houston y otro que están haciendo en Canadá. Tuvimos un muy buen resultado con el proyecto a nivel mundial. Recibían felicitaciones las gentes del Corporativo de México y fue un proyecto que desde
diseño, desde la concepción, se estuvo cuidando mucho todo lo que eran los detalles de operación y todo lo que eran los detalles de funcionalidad del edificio. De ahí parte lo que yo les comentaba, de que si desde el diseño, ¿sí?, realizado por BFO, por mi amigo, el arquitecto Luis Fernández de Ortega, un arquitecto muchísimo, muy importante para mí, y que tuvo un proceso de anteproyecto de 2 años y medio, desde lo que fue la selección del terreno, ¿sí? Rechazamos 2 terrenos, y rechazamos porque encontramos situaciones que no nos convencían dentro de la morfología de los terrenos, ¿no? Había fallas, que una tenía un canal seco ahí metido en medio y que no sabíamos si iba a haber escurrimientos a futuro. Y otro que no teníamos una ubicación a nivel de operación, pues muy favorable para el proyecto, ¿no? Hasta que encontramos el terreno que consideramos viable, que consideramos factible para el proyecto, ¿sí? Y de ahí se comenzó a desarrollar desde niveles, desde vistas, desde posicionamientos de dónde íbamos a poner las oficinas, de a qué altura íbamos a poner el estacionamiento, a qué altura íbamos a poner los talleres, a qué altura íbamos a poner el showroom. Todas esas cosas son parte que se fue llevando con calma, que se fue llevando de manera profesional, de manera transparente con el cliente, ¿sí? Y que nos llevó a este resultado. Yo no creo que el resultado esté así, y creo que Luis nos está escuchando, y no creo que se haya dado así por casualidad, o porque que dijimos que iba a ser lido, porque no es cierto. Se dio porque así trabajamos, ¿sí? Porque yo con Luis estuve cuando MetLife, con la Torre Esmeralda 3, y créanme que fue un edificio importante, un edificio bien hecho, un edificio pues a nivel mundial, se los puedo decir, de verdad. Y no recibimos una certificación LEED, pero es un edificio que no tiene nada que pedirle al edificio de Deshauser, que es LEED Gold. Esa parte es la parte que yo les comento a ustedes, y que soy tan incisivo en decir que no tienen por qué buscar una certificación. Hagan las cosas bien. Si hacen las cosas bien, su proyecto va a estar bien. Es una cuestión de fondo, no de forma, ¿sí? Es una cuestión de querer tener un buen resultado, de querer lograr algo bueno, no para ustedes, porque a veces los arquitectos son ególatras. Yo también soy arquitecto. Yo me dedico más a construir, a mí me dicen Inge, ¿no? Se les puede decir Luis Palafox. La mayoría de la gente me dice Inge, porque toda mi vida me dediqué a construir, ¿no? Pero soy arquitecto, ¿no? Y esa parte, hay veces que no nos deja en el necear con cosas, el querer forzar las cosas, el querer que las cosas se den a fuerza como queremos, no con una razón, sino como un capricho, es lo que nos lleva a hacer las cosas mal. Créanme que Endres, yo creo que es de los proyectos más importantes que he hecho, no por el tamaño, ni mucho menos, sino por la importancia de haber podido trabajar un proyecto desde
desde buscar el terreno hasta fijarme en la mudanza de mi cliente. De verdad es una experiencia increíble. Es un edificio que se está volviendo un ícono para Bama como grupo, ¿sí? Y que de verdad yo sí los invitaría a que lo vieran, porque en Bama nos sentimos orgullosos de lo que estamos logrando, ¿no? Orgullosos de José Luis Álvarez, de Fernando Robles, de Óscar Mendoza, de Javier, de Laurita, de toda la gente que está interviniendo en ese proyecto. Disculpen si se me olvidan, son muchísimos. Pero créanme que ese proyecto es importante, pero no por lo que es en sí, sino por cómo se está llevando y por cómo la gente está interviniendo en él y la atención que se está poniendo. Lo hicimos en medio de una pandemia, sin, gracias a Dios, tener ninguna consecuencia importante dentro de la obra, ¿no? Y no paramos, ¿sí? Y teniendo todos los lineamientos de salud requeridos por el gobierno. O sea, créanme que el cliente no ha tenido, gracias a Dios, una sola queja, ¿no? Entonces, esa parte de verdad es muy importante, ¿no? Déjense de si el edificio es así, o si tiene una estructura metálica, o si tuvimos problemas para subir máquinas 360 a 18 metros de altura, cortando plataformas de 1.20 o de 1.60 que me encargó mi compañero Luis, que parecía un pastel, ¿no? Pero pues así se lo imaginó y así quedó, ¿no? Pero esto ya olvídenlo, eso es trabajo. La cosa es hacer bien el trabajo, hacerlo con ética, hacerlo con gusto, hacerlo como debe de ser. Cuando esas cosas se juntan, el trabajo se vuelve lead, quieran o no. Olvídense si les dan el certificado o no. O sea, tú se lo das. La gente te lo da. El ocupado, la gente que va a ocupar es el que te lo va a dar. De verdad. Esa es la mejor satisfacción. Claro. Pero de verdad sí les pido que si pueden vayan a ver ese edificio, ¿no? Y entonces van a entender por qué es que hablamos tanto, por qué estamos tan emocionados y por qué decimos que sí sabemos lo que es construir un edificio bien hecho y que por consecuencia es LEED. No buscamos el LEED. Se dio por consecuencia de algo bien hecho. Y si no, ahí está Luis, que yo creo que no me dejará mentir. Así es. Y bueno, nuevamente aquí lo que mencionábamos, ¿no? Siempre todas las partes como que han estado involucradas. Nadie se deslinda y nadie dice es que yo no hago esto porque a mí no me tocaba, ¿no? Siempre es como procurando el bienestar de todos. Está la parte del cliente que está ahí todo el tiempo, está la parte de los contratistas, está la parte de la constructora, del despacho de diseño. Entonces, es un diseño integrador, ¿no? Y bueno, aquí también, como nos comentó el arquitecto Luis Palafox, seguramente más adelante vamos a estar viendo recorridos virtuales y pues yo creo que también, si quieren eso lo vamos a checar, pero yo creo que no debe haber problema si se organiza algún recorrido para que ya se puedan ver ya en la práctica todas las estrategias que se han ido tomando para convertir en este edificio un proyecto sustentable, un proyecto que se integra al entorno y que va a tener un impacto positivo en la parte, en las colonias. Digo, ahí alrededor del proyecto es área residencial. Había al principio como que cierta incertidumbre por parte de los vecinos de decir es que van a construir oficinas, pero bueno, ahora la verdad es que los vecinos ya vieron de qué se trata, ya vieron cómo se trabajó y todo, y pues están contentos, ¿no? Realmente, en lugar de afectarlos, yo creo que va a ser un edificio que
que les va a ayudar y que los va a beneficiar. Y bueno, por último, para cerrar ya la sesión, les voy a pasar una imagen, les estoy pasando una imagen que a mí se me hace como muy representativa en lo que es la sustentabilidad, ¿no? Es el convertir el mí, que son los problemas, pensar solo en una persona, en mí, y convertirlo en we, ¿no? Que es nosotros, que es pues para beneficio, no pensar como en mi beneficio, sino en el beneficio de la comunidad, del beneficio de la gente y cómo eso automáticamente va a hacer que yo viva mejor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención y con esto cerramos esta charla que esperemos que sea la primera de muchas, ¿no? Muchas gracias, arquitectos. Verdaderamente una conferencia muy interesante. Si les parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas, varias que pusieron aquí en el chat y las que tengamos en el live de Facebook. Le paso la palabra a Amanda para que prosiga a leer las preguntas. Hola Memo, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Manduki? Muy bien. Bueno, les voy a leer las preguntas y bueno, comenzamos con la arquitecta María, que dice, ¿considera que debería de ser ya obligatorio por reglamento las consideraciones sustentables en las edificaciones? Sí, yo creo que fue algo de lo que hablamos en cierto momento, ¿no? O sea, yo creo que no debía de ser ni siquiera que fuera reglamentario. Vuelvo a hablar de que debía de ser algo natural de la construcción. Debe ser algo normal, algo que debíamos de ver nosotros, buscarlo nosotros. Pero claro que yo sí, si es la manera en que entendamos, yo sí pediría que estuviera en el reglamento, ¿sí? Porque, fíjate, hasta sería más fácil para nosotros, porque entonces ya al cliente le puedes decir, pues esto cuesta esto porque tienes que hacerlo así. Como los trámites, ¿no? Es como un trámite. Exacto. Y que además yo creo que eso es como en un inicio, ¿no? Lo estamos viviendo en algunas ciudades ya de la República, donde te están diciendo que ya no se permite o ya no te van a dar bolsas de plástico por un reglamento. Poco a poco la gente pues va a ir llevando su bolsa de tela y a lo mejor ya después lo quitas del reglamento, pero la gente ya se acostumbró y la gente ya sabe y ya hace conciencia que no va a usar bolsas de plástico porque contaminamos más, ¿no? Entonces, quizá en un inicio sí es necesario porque para empezar a hacer como una cultura sustentable, ¿no? Es como lo del humo del tabaco, ¿no? La prohibición de fumar en lugares cerrados. Al principio tuvieron que hacerlo por norma y por regla porque pues la gente no entendemos, pero ya ahora la misma gente no se siente cómoda fumando en el interior, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La siguiente es de César Fernández y dice, ¿cómo es la mejor manera de mantener el equilibrio ecológico? Yo creo que pues es eso, es nuevamente como la conciencia, algo que está dentro, ¿no? El pensar, es que luego a veces es como manejar, ¿no? Cuando vas empezando, te cuesta trabajo y dices qué sigue y si voy a meter la velocidad tengo que meter el clutch y si no ya se me apagó el coche y entonces es como empezar a practicar para que después salga solo, ¿no? Entonces el equilibrio ecológico lo logras cuando logras, aquí la redundancia, juntar los tres puntos, ¿no? La ecología, la economía y la gente, la sociedad. Entonces, teniendo esos tres frentes, logramos un equilibrio ecológico donde son ciclos. Si yo hago una, por consecuencia sale la otra y luego la otra. Creo que eso es Perfecto. La siguiente pregunta es de Fundark MX y dice, de acuerdo con su experiencia, ¿qué fallas encuentran
en los criterios que exponen tanto en la certificación de LEED como de WELL. Si estuviera en su poder agregar o eliminar X criterios, ¿cuáles serían? Mira, más que eliminar o quitar, es una cuestión de, Memo comentaba, ¿no? En el mismo LEED hay unas cosas que si tú te enfocas para el aire acondicionado, puedes fallar en la carga de energía. Si te metes en energía, a lo mejor estás fallando en los materiales de ¿cómo se llama? De la región. O sea, esa parte puedes irlo moviendo, ¿no? Realmente no existe un punto como, ¿cómo te diré? Como que tú digas, si hago esto, va a estar mal esto. Si hago este otro, va a estar mal el otro. ¿Sí? No, más bien tienes que buscar una media. El mejorar todo es buscar la mejor opción de cada una de tus escalafones de operación, yo digo, de diseño, de todo. Esa parte yo creo que es muy, bueno, para mí es muy confusa, la verdad. Sí, es el sistema de prueba y error, prueba y error. Digo, llevamos por lo que vimos, no sé, vamos para 30 años desde que nació el concepto de sustentabilidad. Obviamente de 30 años para acá ha ido creciendo muchísimo y lo que también les comentaba, en un inicio era cómo voy a hacerle para no ser un efecto negativo, pero ahorita estamos en el punto donde eso ya no es suficiente. Ahorita ya tengo que ver cómo voy a impactar positivamente. Entonces, no es eliminar, simplemente creo que todo está bien, nada más hay que perfeccionar, ¿no? ¿Qué me conviene más y qué se adapta más a mi proyecto y qué se adapta más a mi país? Y porque lo mismo, ¿no? Para Andrés Hauser nos decía un consultor de Estados Unidos, es que yo quiero que pongamos, ¿cómo es la energía, la de abajo de la tierra? Geotérmica, ¿no? Geotérmica. Pero pues en México no usamos eso. Allí en Estados Unidos eso pues les ayudó a hacer un proyecto sustentable, pero pues en México pues no lo podemos implementar, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es que no hay nada ni bueno ni malo, simplemente qué es lo que me queda, ¿no? Dicen de la moda lo que te acomoda, pues ese es lo mismo, ¿no? ¿Qué me queda a mí para las condiciones del proyecto donde estoy desarrollando, ¿no? Sí, fíjate que este ejemplo fue bueno. Nosotros te dicen, oye, ¿por qué no enterramos la tubería 45 centímetros? ¿Y para qué la entierro? Pues si no va a pasar nada, ¿no? Aquí no acaba de nevar. O sea, no voy a ahorrar absolutamente nada y me va a costar mucho. Esa parte es, claro, tú estás en Minnesota, ¿no? Estás en Canadá, estás en Green Bay, pues sí. Entonces sí te creo, ¿no? Estás en Chicago. Pero de otra manera, si estás en el Distrito Federal, estás en Morelos, entonces es la parte que yo me refería. No es muy como qué le quitas o qué le pones o qué. No, es adecuarlo al lugar en el que estás. ¿Cómo lo perfeccionas? ¿Cómo lo perfeccionas? Exacto. Tropicalizo. Esa es la palabra, tropicalizar tu proyecto. Gracias. Y bueno, esta pregunta es mía, que dice, ¿el aspecto interior de un espacio de vivienda afecta en la salud de las personas? ¿Tiene alguna relación con el aspecto social y ambiental? No, yo no creo eso. Digo, él es más probable, él sí es diseñador. Yo no, pero no creo que sea muy, que sea un factor realmente. El proyecto a mí me decía Carlos González Lobo, mi maestro, me decía que los edificios eran esculturas que se vivían, ¿no?
Eso es. Pero las vives de una u otra manera, decía. De una u otra manera la vas a vivir. Si vives en 51 metros, o si vives en 65, o si vives en 71, o si vives en 95, que esos eran los ideales del maestro, por cierto, en metros cuadrados de los diferentes tipos de vivienda. Él no concebía nada menor a 51 metros cuadrados. Esa parte es esencial porque es la parte en la que vives, pero no hay una afectación de salud o de, al menos que yo sepa, ¿no? No creo que nadie se quede loco por vivir en un departamento de ese tamaño, o que alguien se enferme por eso, o que, ¿no? Si las cosas están bien hechas, pues no tiene por qué haber una consecuencia, ¿no? Eso es lo que yo creo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es de César Fernández y dice, ¿cuáles son los beneficios de obtener la certificación LEED? Pues, los beneficios, yo creo que ahorita lo que les hablaba de las versiones, la última versión de la que es la 4.1 de LEED está más enfocada a la salud humana, ¿no? Yo creo que muchos de los beneficios se enfocan a ti como persona, a ti como vives. O sea, imagínate que existe, pero imagínate vivir, trabajar en un lugar donde te subes al metro y te bajas a 2 calles o te bajas a 3 calles, pero vives, haces de trayecto media hora, ¿no? Y no donde tu edificio te tienes que bajarte del metro, subirte a un camión, tomar una bicicleta y llegas, ¿no? Que te gastas 3 o 4 horas del día en llegar hasta tu trabajo. Entonces, eso te pega en tu calidad de vida, porque llegas harto, no duermes bien, no pasas tiempo con tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que está apostando LEED ahora es para que la calidad de vida de las personas mejore y pues, va a sonar súper idealista, pero pues es para que seas más feliz, ¿no? Para que llegues a trabajar contento, llegas a trabajar contento y vas a hacer con gusto tu trabajo, vas a producir más, no sé, muchas de las cosas de LEED es eso, ¿no? O que, por ejemplo, llegas y imagínate llegar a un lugar donde te tocó trabajar junto a la ventana y te pega el sol toda la mañana, entonces no tienes aire o donde no ves bien, que no está la suficiente iluminación y no alcanzas a ver bien, pues te vas a enfermar de los ojos, ¿no? No necesitabas lentes, ahora ya necesitas lentes. Entonces, yo creo que el principal beneficio o a lo que más apuesta LEED es a la salud humana, que tú vivas bien y que estés feliz, que estés contento. Fíjate que existe, perdón. En Estados Unidos, WELL sí te da beneficios a nivel económico, dependiendo del estado en el que te encuentres. Pero aquí nunca se ha podido. Eso tiene cerca de 6 años, si no me equivoco, que han intentado hacer que se logre un beneficio por medio de las cuotas de tu agua, o las cuotas del pago de la luz, o las cuotas del pago del predial, y nunca se ha logrado nada. Pero WELL en Estados Unidos sí te da un beneficio económico en pago de impuestos. Aquí no, aquí no. Aquí WELL sigue siendo una utopía, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿aproximadamente cuánto se ahorra en recursos un edificio con certificación LEED? ¿Cuánto se ahorra? Pues más bien, yo creo que como les comentaba, la inversión es la que es un poquito mayor, pero realmente hay un retorno a la inversión, debe de ser no mayor a 5 años.
Entonces, no estamos hablando de un ahorro de recursos, sino o sea, en 5 años, digamos que tu proyecto va a costar lo mismo que uno que no se certificó LEED, pero te va a traer muchísimos más beneficios porque en 5 años tú recuperaste tu inversión, pero después de esos 5 años, tú sigues obteniendo beneficios que, o sea, de eso te va a costar menos que un edificio que no es LEED. Y bueno, Juan hablaba que la inversión a lo mejor va a ser no sé, yo creo que de un 5 a un 7% más que si no lo certificas. Ok, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta de César es, ¿creen que las regulaciones mexicanas limitan el desarrollo de construcciones sustentables? No, no, el reglamento no habla absolutamente nada de lo que es sustentabilidad. Nunca ha hablado, nunca ha intervenido. O sea, realmente, vuelvo a la misma, es un problema de conciencia, Amanda. Aquí la conciencia es la que te tiene que hacer que hagas las cosas bien. No, el reglamento no habla de eso. Ni te lo impide, ni te lo pide. No. Es lo que se llama. Partimos de que son buenas intenciones. Nada más. Ok, muchas gracias. Estela Reyes nos pregunta, ¿considera que el costo es un factor para no invertir en proyectos de este tipo? No. No, ya la mayoría de clientes, al nivel de estos edificios, cuando tú hablas de un 5 o un 7%, es comúnmente lo que un presupuesto trae de contingencia. Entonces, créeme que ya no es un factor. El costo realmente no es un factor. Y eso ya está comprobado. Y te lo puedo comprobar con él. Es un ejercicio muy claro. Es un trabajo hecho bajo el esquema Open Book, ¿sí? Donde el cliente nos puede revisar en el momento que quiere, a la hora que quiere, todas las facturas, todos los pagos, todo. Y el costo no está siendo un factor. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es mía y dice, ¿tarda más tiempo en realizar un proyecto sustentable? No. De nuevo es la misma contestación, es hacer las cosas como deben de ser. No tiene por qué costarte más tiempo. Lo que haces es suples, eso sí, se suplen lámparas, se suplen equipos de aire, se suplen las celdas solares, pero de ahí en fuera no te llevan ni un minuto más ni un minuto menos. No hay un material que digas, porque es sustentable me va a tardar 6 meses en llegar. No, nada de eso. Todo está dentro, todo está en el mercado y todo está a disposición. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Dana García y dice, ¿cuál sería una propuesta de concientización hacia los clientes y la sociedad en general sobre la necesidad de los estudios pertinentes de impacto ambiental y en sí todo lo que conlleva el realizar un proyecto de manera correcta? Pues mira, yo creo que con el cliente, como seguramente con todos nosotros, y también ya lo comentó Juan Carlos, lo primero que te preguntan es cuánto me va a costar, ¿no? Entonces yo creo que por la parte con la que se tiene que enamorar al cliente de que su proyecto sea sustentable es qué beneficios vas a obtener y cómo vas a transformar esos beneficios pues en recursos, ¿no? En dinero. Si tú llegas y realmente qué es lo que tú haces, sea tu proyecto sustentable o no, llegas diciéndole, ¿sabes qué? Te voy a hablar de un retorno a la inversión y de un costo-beneficio, con eso el cliente pues pues lo vas a hacer que haga conciencia y que también diga, bueno, además, o sea, va a ser como, él va a pensar, va a decir, si voy a ahorrar o me va a costar lo mismo y de rebote, pues voy a tener a mi gente contenta o voy a tener a mis inquilinos contentos, pues entonces va, ¿no? O sea, porque imagínate, yo creo que de 100, a lo mejor uno te va a decir, sí, quiero salvar el planeta y quiero, pues no me importa cuánto me cueste, ¿no? Pero pues es dificilísimo que llegue un inversionista o que llegue un cliente y que te diga, traigo
la bandera de Greenpeace, ¿no? La realidad es que vivimos en un sistema capitalista donde todo lo tenemos que transformar en dinero, en cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar. Entonces, sí es un negocio y sí es un ahorro la sustentabilidad. El truco aquí es cómo se lo vendes al cliente, cómo haces que se enamore y cómo haces que vea que va a tener un beneficio económico y ambiental y de salud para la gente, ¿no? Nuevamente por la triple línea base. Muchas gracias, mi amor. La siguiente pregunta es de Roberto Esquivel y dice, ¿de qué forma se cumple la sustentabilidad con la fauna y flora endémica de un lugar? Si los edificios incorporan elementos vegetativos que provienen de otros lugares. Bueno, eso también dentro de los lineamientos que establece el LEED es el paisajismo, ¿no? Yo era lo que les comentaba también en un inicio. El pensar en un edificio verde, pues agarro y le pongo pasto a toda la azotea, ¿no? Pero pues el pasto consume muchísima agua aquí en México, porque además no llueve todo el año, entonces tengo que estar regando y voy a gastar más agua. Entonces, el ponerle plantas no es la solución, o el ponerle plantas no me hace ser sustentable, sino tengo que hacer un estudio donde voy a ver qué tipo de vegetación voy a implementar. Entonces voy a implementar vegetación que sea de la región, que ya sé que a lo mejor aquí, no sé, el maguey o el mezquite, con la misma época de lluvias se va a ir dando y no va a necesitar un riego extra, ¿no? Entonces, al implementar yo vegetación que es de la región, también voy a hacer que la fauna se restablezca. Bueno, a lo mejor no voy a tener la misma cantidad de fauna, pero el mismo tipo de fauna pues se va a quedar a vivir allí, ¿no? Digo, lo ideal a lo que se tendría que llegar es eso, que la misma fauna conviva que interactúe, ¿no? Con los edificios y con las personas. Por eso también luego vemos ardillas que ya están comiendo palomitas, ¿no? Entonces logran adaptarse, pero pues también si les tiran los árboles, pues ya no van a estar, ya se van a ir, ¿no? Entonces es hacer estudios y implementar estrategias de vegetación pues la fauna pues va a llegar sola, ¿no? Que es como un restablecimiento de la fauna. Endres Hauser, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Pusiste un muy buen ejemplo. La vegetación es endémica. Se buscó plantas que pudieran aguantar sin riego. Nosotros la propuesto los primeros 2 años y después ya no va a existir riego, sino las plantas se deben de mantener con el riego de temporada. O sea, se va a mantener con el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Eso sí se estudió en Endres, por ejemplo. Entonces, son partes que con eso también, como tú dices, puedes ayudar, ¿no? a la fauna. Digo, aquí donde están las oficinas insurgentes, vemos que las ardillas ya tomaron una habilidad para correr encima de los cables del teléfono, que pues las ves pasar de árbol entre árbol, pasando por los cables del teléfono, ¿no? O sea, se adaptan a todo, ¿no? Pero lo mejor es buscar alterar lo menos posible la fauna y la vegetación. Exacto. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Facebook. Bueno, más bien es un comentario que dice, en sentido estricto, la licencia de construcción debería ser equivalente a una certificación LEED. Es un comentario de ArchiWAM-MX. Sí, yo creo que es lo que yo les comentaba, ¿no? Yo creo que el arquitecto ha de ser más o menos contemporáneo mío, porque es como realmente nos enseñaron en la escuela, ¿no? Nosotros no sabíamos de LEED ni de nada. Eso se llama ética profesional, ¿no? Ahora ya se llama LEED, se llama WEB, se llama no sé qué tanto, ¿no? Pero Sí, es exacto. eso.
Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, tenemos una contrarrespuesta de Dana García hablando de la salud en los interiores, que dice, Amanda, yo sí creo que el impacto yo sí creo en el impacto que se tiene en la salud. Lamentablemente no siempre tienes espacios saludables y armónicos a la antropometría de las personas, tanto el color, la luz, la ventilación inciden en el comportamiento de las personas. Un ejemplo de ello es el estudio de las enfermedades ocasionadas por falta de sol en los lugares en los que ocurre un fenómeno de noches polares, en los que se puede llegar a padecer trastorno afectivo estacional o síndrome de solipsismo. Sí, sí, no, o sea, es que no podemos, no englobamos el comentario, ¿no? Esto es como lo que nos decía Bill Poland, ¿no? De la tubería a 45 centímetros de profundo, ¿no? Para poder mantener el agua caliente. Pues no, o sea, aquí no sirve de nada porque aquí no hay nieve, ¿no? Si me estás hablando de Islandia, pues sí, yo lo sé, ¿no? Pero son casos muy específicos, ¿no? Casos muy particulares de cierta parte. Ajá. Cuando ahí sí nieva, en Chihuahua, pues sí, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, en eso sí coincidimos, no estamos diciendo que no es así. Y bueno, sí, esto también que comentas, pues finalmente estamos generando espacios interiores donde vamos a pasar más tiempo que en la misma casa. Entonces, es lo que yo te decía, imagínate que estás trabajando en un lugar donde te dejaron el lugar que está pegado a la ventana y no hay persianas o no hay un cristal que mitigue los rayos del sol, pues entonces vas a estar enojado siempre que vayas a trabajar. Imagínate, vas 8 horas y 8 horas vas a estar enojado, pues entonces, no manches, vas a llegar a gritarle a todo el mundo en tu casa. Entonces, pues sí va a afectarte, ¿no? Pues muchas gracias, arquitectos Guillermo y Juan Carlos. Estas fueron todas las preguntas. Y bueno, le paso la palabra a César para finalizar. Muchas gracias, Amanda. Arquitectos, no sé si quieran dar unas palabras de cierre. Y hola, buenas noches. Primero, agradecer a toda la gente que está en las redes sociales. Nos hablan de muchos países y ciudades interiores y de Latinoamérica. Y primero agradecer a Bama, a Juan Carlos, a Memo, que algo complicado como es la construcción, nos lo den en palabras muy amables y muy correctas para que entendamos. Yo quisiera agregar 3 cosas importantes que vi en la plática. Primero, y para reforzar el conocimiento que a Fundar nos gusta, para que esto sea pedagógico, académico. Primero, la sustentabilidad es una obligación, es una cuestión ética, como decía Juan Carlos. O sea, yo cuando era niño me mandaba mi mamá, y lo digo muy bien como ejemplo en las pláticas que doy, a comprar 1 litro de leche y solo había un tipo de leche, una leche que se llamaba entera. Hoy vas al supermercado y hay 28 tipos de leches, deslactosada, desmineralizada, de avena, de cabra. O sea, entonces, la arquitectura y el urbanismo a través de todas las épocas es un proceso evolutivo. La revolución industrial es el gran cambio en la vida del hombre, el uso de la estructura, del acero, del concreto. Entonces, estamos aprendiendo, pero a costa del ser humano, que es una paradoja filosófica muy importante. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el ser humano nos demos cuenta que para creer en nosotros mismos tengamos que certificarnos? Un día va a haber un certificado para ser buen ser humano, y a ver quién lo pasa. Un día va a haber un certificado para ser un buen proyectista. O sea, la gente, la sociedad está certificando porque deja de creer en los procesos naturales. ¿Qué es para mí la sustentabilidad? Lo he platicado mucho con Juan Carlos, es diseñar con y para la naturaleza, que el ciclo de toda la obra, llamo como obra, desde la búsqueda de una zona,
no de un predio, de una zona donde construir, respetar su entorno ecológico, el que sea, puede ser una en el mero centro de la ciudad, en una calle angosta, o puede ser en la selva, o me acuerdo mucho del arquitecto Ramírez Vázquez cuando estuve en el CAPSE. Hay los de mi época, yo creo que me entenderán, pues él quería llevar educación, hizo unos módulos prototipo y los llevó a todo el país. Y gracias a esos módulos que eran diferentes, hoy mucha gente está educada. Hoy, si quisiéramos hacer esos módulos, no serían ecológicos ni serían sustentables. Yo hice mi servicio social una parte en el IMSS Coplamar, que era un proyecto de llevar salud a todo el país, por ahí se acordarán, y me mandaban los proyectos, me mandaron mi proyecto completo. En la selva Lacandona, con un proyecto prefabricado, y les platico rápido, pues me corrieron de IMSS Coplamar, porque si te faltaba un tornillo, una trave, ya no podías concluir la clínica. ¿Qué hice y por qué me corrieron? Porque les dije, vamos a guardar el proyecto, respetemos los diseños, pero vamos a construir con los materiales de la zona. Ahí estaba el barro, ahí estaba la teja, ahí estaba el adobe. Entonces, yo creo como Juan Carlos que es una cuestión de ética. La sustentabilidad va a pasar de moda la palabra, pero empieza desde la cultura, desde ser una buena persona, un buen ser humano, un ser ético, un ser honesto. Tenemos que ser éticos y honestos con la propia arquitectura que estamos generando. Que no sea una certificación, que sea una obligación, una responsabilidad. Llevar un equilibrio entre los materiales utilizados, la mano de obra correcta, los tiempos claros, una ética profesional, el open book, que es un libro abierto. Soy socio de ti, que eres mi cliente, y tan transparente soy que puedes revisarme lo que quieras. O sea, la sustentabilidad es tener un psico amigable, por ahí a los compañeros que preguntaron, con la naturaleza. Hoy, antes no había pintura de ciertos valores, de ciertos grados. Sherwin es nuestro patrocinador. Un día que nos dio una plática, había otros pigmentos, no había la tecnología de hoy. Pintábamos y bueno, tu casa olía a raíz. Cuando pintabas, tardaba en sacarse creo un mes, y además, puta, te acostabas y no podías dormir, quizá por el mal color utilizado por el arquitecto, o quizá por el humor de tu primo que no se bañaba, o lo que sea. Al final, como decía Memo, todo llega al ser humano, es lo que es todo llega a la salud del ser humano, a la salud física, a la salud mental, y quiero tocar un punto rápido del reglamento de construcción. O sea, el reglamento de construcción es simplemente muchos alguienes a través del tiempo pusieron normas. Si no, en una arquitectura libre podríamos construir entrepisos de una vivienda mínima de 7 metros. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿quién dice que no? Entonces, las sociedades en arquitectura se van normando. 360 para viviendas, 750 o 450 para oficinas, hay normas. Una vez hice yo un ejercicio con unos alumnos de la Ibero y diseñamos con el puro reglamento, se los juro, con el puro reglamento diseño. Nos dio una caja de zapatos. Si tú usas el reglamento tal cual, te da una caja de zapatos, que el sismo, que la gravedad, que la estructura, Entonces, sustentable es un principio ético. Si nosotros hacemos buenos seres humanos, que es el punto, se los juro que ellos van a propiciar este gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio? O sea, respeto a la naturaleza, ¿no? Los palafitos del Xochimilco, pues de las famosas trajineras, pues no hay tierra, pues hacemos tierra nosotros y a través del lodo vivimos. Se puede. Entonces, en esa gran lucha, hoy, desgraciadamente, los clientes, sea el cliente el gobierno, sea un cliente particular, lo que sea Juan Carlos Bama, tiene un costo y un tiempo. Es que si es sustentable, es más barato, es más caro. No es cierto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Se requiere más inversión, eso sí. Pero, termino,
Yo cuando estuve mucho tiempo, estuve de residente en el país, gracias a Dios. ¿Sabes quién me enseñó a ser sustentable y ecológico? La gente, no la escuela, la gente. Una casa bien orientada, ¿no? Te ahorra millones de pesos, nomás por orientarlo bien. Un espacio bien ventilado, sea mecánico o natural, te ahorra y te da confort a la gente. Un espacio, no es utilizar la tecnología. A mí hay algo que me da mucha risa y cuando alguien dice, es que el edificio es inteligente, puta, me da mucha risa y me vuelve a dar. No hay edificios inteligentes, no puedo decir groserías porque mi productora se enoja. No hay edificios inteligentes, güey. Hay edificios sistematizados, eso sí. ¿Qué es lo que quiere? Es un edificio de 40 pisos, que no tenga aire acondicionado, ni se puede, pues tienen que tener aire inducido, los vientos. Imagínate, el piso 40, abres la ventana y te lleva el viento. O sea, ¿qué tenemos que hacer hacia el futuro? Hoy somos actores de nuestro tiempo. El otro vez me decía un alumno, oye, arquitecto, y si hoy se muriera, ¿qué haría? Pues morirme, pues, y todo lo que hice, lo que hice, ya lo hice, lo que voy a hacer ya no lo voy a hacer. Entonces, la arquitectura, ¿qué necesitamos como arquitectura y qué promueve Fundar en esta alianza con Yerdau? Crear una conciencia. Y me han oído Memo, Juan Carlos, y muchas veces lo que he dicho. Lo que necesitamos es que la arquitectura y el urbanismo, que es el instrumento que los que nos gusta tenemos como conducto para establecer, comunicarnos con los seres humanos, formar buenas personas. Una buena persona, un buen ser humano, un buen profesionista, no va a permitir el mal uso del material, ni del dinero, ni de la forma, ni del acceso a la gente. Sí, hoy la sociedad, yo creo, las autoridades, sí están muy atrás. Yo creo que están muy atrás y lo hemos dicho en coloquios. Muy atrás en el sentido que no certificar, no sé si estoy contento con la palabra, no saben enojar nadie, por favor. No sé, ¿quién me va a certificar? ¿Un instituto estadounidense? Pues ya hay otros certificados en Europa. China ya va a empezar a certificar. Espero Cuba, Maduro y todos los que vinieron, espero que no certifiquen nunca. O sea, certificar es, no creo, y por si cumples con cierto, te certifico que sí te creo. Yo creo que no. Yo creo que hoy nos tocó el concreto. Me da mucha pena. Hoy el acero, ¿están de acuerdo? Hoy el 90% de las construcciones en el mundo son de concreto y acero, hasta donde chequeé hace media hora. El uso de los materiales, las empresas productoras de materiales de construcción se tienen que ir renovando, innovando. Ya hay grafito en el acero, pues ya lo saben. Ya hay concretos con cosas súper guau, nomás que valen miles de pesos más. Tú quieres comprar un coche híbrido, vale 600,000 pesos. El día que ese coche híbrido valga 80,000 pesos, pues todos nos vamos a hacer ecológicos. Entonces, en esa gran carrera, yo terminaría agradeciendo a toda la gente que nos une. Y ¿qué queremos en Fundar finalmente? Promover una cultura, pero sin rasgarnos las vestiduras, sin echarle la culpa al pasado. A Juan Carlos, mi cuate, le dio clase Lobo. ¿Sabes lo que es eso, cabrón? Que te haya dado clase González Lobo. No, pues por eso Juan Carlos es como es. ¿Me explico? O sea, los grandes gentes que se han apasionado por la formación de buenos arquitectos, de buenos constructores, de buenos desarrolladores, ¿qué queremos? Sí, una construcción mal hecha, claro que se va sobre la psicología del hombre. Si yo soy un cuate que mi vivienda que compré no está bien orientada, tengo olores, no tiene altura determinada, pues claro que me va a afectar. ¿Me entienden? Entonces, yo terminaría diciendo, sustentabilidad yo creo que es un término que va a pasar de moda. Yo creo que se van a inventar en 2 años, vamos a andar en otro rollo, ya vamos a estar en otras palabras. Todo empezó en la ecología. ¿Se acuerdan que había una subsecretaría de ecología? Antes, ahora era el programa,
¿cómo se llama? Sistema de aguas, luego la Dirección General de Aguas, ahora es el Distrito Hidráulico. O sea, vamos cambiando, pero las necesidades del hombre son las mismas. ¿Qué queremos nosotros? Hoy, que la gente, que tengamos profesionales de lo que hacemos. Qué bueno que haya academia. Yo les juro, y sin que haya nadie se resgale las vestiduras, se los juro, que soy mejor arquitecto en la calle que lo que me enseñaron en la escuela. O sea, solo promovieron en mí la inquietud en la universidad, en la maestría, que conociera, pero Bama, me refiero a construcción, ese ensayo alrededor que decía Memo, Endres, yo ya fui a su obra, ya fui. Entonces se los dije, fui a 2 obras ese día. Y le hablé a Juan Carlos y le dije, fui a 2 obras y no son lo mismo. Perdón. Ay, ¿cómo crees, Luisito? No son lo mismo. Una es con toda la tecnología y la otra es más de otro tipo de obra. Entonces queremos profesionalizar, que la gente sepa que hay profesionales, que hay gente que lleva años como Obama construyendo, que hay fundaciones como Fundar que lleva años en lo mismo. Profesionalizar, ¿qué quiere decir? Que seamos expertos en lo que hacemos. Pero también, por otro lado, está la economía. Tenemos que comer, señores, tenemos que pagar colegiaturas, tenemos que pagar la renta, tenemos que tener un cochecito, la cultura aspiracional. Pues, digo, sin chocar con la ideología del presidente, pues todo eso. Termino con una frase que por ahí leí o no sé si yo la inventé. Todo tiene que ser negocio. Para la empresa productora de pintura, pues tiene que ser negocio. Para el contratista tiene que ser negocio. Para el que renta tiene que ser negocio. Entonces, yo celebro mucho estas pláticas. Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos sigue, con Bama. Y yo quisiera, la mejor arquitectura, termino en la experiencia. Tener experiencia. Y Bama ha construido miles y miles de metros y nosotros quizá unos pocos. Gracias, César. Ya me está viendo con ojos de pistola. Que Dios lo bendiga. Un abrazo a todos de parte de Fundar. Bienvenido a Bama y adelante, César. Gracias por todo. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, nada más quiero dar unos últimos 2 comentarios. Nos dice Carlos Williams Whitaker desde Guatemala, que muchas gracias por su exposición y clara explicación y éxitos en sus proyectos. Y Luis Aguilar, muchas felicidades y gracias desde Zacatecas. No sé, arquitectos Guillermo y Juan Carlos, si tengan algo más que agregar. No, pues nada más agradecer, de verdad. Digo que ojalá las palabras, como dice Luis, no se queden en el aire, ¿no? Que decía, y olvídense de Lid, y olvídense de Well, y olvídense, pongan en práctica la ética. Vivan cada obra como si ustedes la fueran a vivir. La casa como si fuera su casa. La oficina como si fuera su oficina. Cuando eso logremos, cuando eso logren ustedes como profesionales, no van a necesitar el lead ni van a necesitar el well. Créanmelo, de verdad. Agradecemos el interés de todos en la conferencia de hoy, así como los arquitectos Guillermo y Juan Carlos. Asimismo, se les invita a seguir conociendo más de los proyectos que están en proceso y terminados en redes de Bama Construcción, en Instagram como Bama Construcción 00. Sin más por el momento, pues les agradezco su participación en la conferencia de hoy y que tengan muy buena noche.